Morse. Viernes 29 de noviembre, 9:03 de la mañana. Ya es viernes, el último viernes de noviembre. Muchos chilenos y chilenas justo hoy día están recibiendo su sueldo, ¿no es cierto? Que es muy importante en esta época, no solamente porque viene fin de semana, sino porque viene la Navidad, viene las vacaciones y de alguna forma viene la programación también de lo que es el presupuesto del próximo año. Tema que vamos a estar hablando justamente en unos minutos más en Clave Morse, junto a la subsecretaria Heidi Berner, subsecretaria de Hacienda. Y antes le quiero contar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en X, en Instagram con @Radio La Clave, en LinkedIn, que recuerden que estamos con la meta de llegar a los 2.000 seguidores, así que esperemos que la logremos antes de que termine este mes, quedan poquitos días, fin de semana básicamente. A través de YouTube, Spotify y por supuesto el clásico, frecuencia modulada 92.9. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Conoce Bendito Residuo. Es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia, responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. Bueno, y como lo anunciamos al principio del programa, ya está en el estudio de Radio La Clave la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner. Subsecretaria, ¿cómo está? Hola, buenos días. Gracias por la invitación para poder compartir con todos sus auditores y auditoras. No, gracias a usted por acompañarnos. Me imagino que ha sido una semana intensa, unas semanas, pero principalmente esta semana, luego que finalmente se aprobó la ley de presupuesto el miércoles en la tarde. Además de estas 18 diferencias que se discutieron en la comisión mixta, ¿no es cierto? No fue fácil esta última etapa, ¿no? Sí, bueno, yo diría que toda la ley de presupuesto, siempre el proyecto de ley es el proyecto, uno dice, de los más importantes, si no el más importante, que se discute año a año, y donde yo diría que en toda la discusión siempre fue el ánimo de generar acuerdos, consensos, y eso también fue el ánimo de la última comisión mixta, que fue lo que ocurrió durante esta semana. Ya, a ver, en términos generales, subsecretaria, ¿cómo finalmente, una vista más amplia, cómo quedó finalmente la ley de presupuesto 2025 según lo que ustedes piensan al final del día, digamos? Bueno, yo creo que es una ley muy importante, como ya lo señalé, porque da cuenta, ¿no es cierto?, de las políticas públicas que se requieren implementar, con los énfasis que se dieron en seguridad económica, seguridad, todos los énfasis, ¿no es cierto?, de aumento del presupuesto de seguridad, especialmente de carabineros, de la PDI, también está el énfasis en salud, que fue parte también de la discusión, finalmente con todos los acuerdos que se lograron, los recursos para aumento y disminución de las listas de espera, ¿no es cierto?, generó un aumento del 68%, lo que significa un importante aumento incluso respecto del proyecto de ley que inició su discusión, y después está todo el ámbito de educación, que también se generaron importantes consensos a la hora de continuar con la implementación de los SLEP, de los servicios locales de educación. Yo diría que esos son énfasis bien importantes y que fueron parte también que se plasmaron en la discusión y en los distintos protocolos de acuerdo. Y por supuesto también está el énfasis que se puso en el acuerdo marco en relación a la política fiscal. Nosotros somos un gobierno responsable en términos de no comprometer recursos que no tenemos en términos de ingresos permanentes, y eso también fue parte y reflejo de la ley de presupuesto, que finalmente aumenta en un 2% respecto del presupuesto del año 2024 hoy día en curso. Ya, pero ese 2%, claro, podría ser un poco más, ¿no es cierto? Tuvo un recorte, ¿no es cierto?, de $600 millones que fue acordado justamente durante la tramitación del presupuesto. Ese recorte, quería saber qué programas o qué áreas fueron las más afectadas por ese recorte. A ver, aquí lo importante es que esa disminución de gasto no va a afectar
a las familias, no va a afectar a las personas, porque va a ser principalmente en gasto, digamos, operacional, lo que se conoce como el subtítulo 21, que son personas, y el 22, que son bienes y servicios de consumo, pero no va a ir en ningún caso a afectar ni a disminuir los recursos para salud, para educación, para seguridad, como ya entonces el énfasis más bien es en la propia administración, donde nos podemos apretar un poco más el cinturón y de esa forma cumplir con las metas fiscales. Subsecretaria, vámonos con algunos temas específicos, por ejemplo, todo el tema de lo que es salud, ¿ya? Digamos, cómo eso se va a ir abordando, cuáles van a ser un poquito las prioridades, cómo quedó finalmente todo lo que tiene que ver con esa área. Bueno, en salud se continúa, ¿no es cierto?, con los compromisos en lo que tiene que ver con atención primaria salud. Había un compromiso de llegar el per cápita a 11.000, eso ya se logró, fue parte de un acuerdo de los presupuestos previos. De hecho, en lo que es salud primaria, desde el 2022 a la fecha va a haber aumentado más de 25% el presupuesto de salud primaria. Por tanto, hoy día en el presupuesto 2025 lo que se hace es consolidar lo que tiene que ver con la salud primaria, y donde hay un aumento importante, como lo señalé previamente, es en los recursos para disminuir las listas de espera. Pero no solo creo que es importante hacer énfasis en el aumento de los recursos, sino también en mejor gestión. Ya. Y en lo que tiene que ver con mejor gestión, como parte también de la discusión, se incorporará un conjunto de glosas que lo que busca es, por ejemplo, una mejor regulación de la contratación a sociedades médicas, que fue parte importante del debate. Entonces ahí lo que va a ocurrir es que los servicios de salud, cuando requieran contratar una prestación médica, primero van a tener que mirar el convenio marco que va a tener FONASA con distintos prestadores, y solo si en ese convenio no se encuentra la prestación que están buscando, podrán revisar la necesidad de contratar una sociedad médica. Y si es que aún estando en el convenio con FONASA pudiese ocurrir que encuentran una prestación a menor costo, en ese caso también la pueden contratar. Entonces hay un conjunto de controles que son importantes. También con la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad hubo un conjunto de recomendaciones en relación a trabajar de mejor forma los pabellones, cómo optimizar el uso de los pabellones. Eso también son medidas que se están implementando en este presupuesto. Entonces yo creo que es importante hablar de más recursos, pero también es importante hablar de mejor gestión. ¿Cómo se gestionan los recursos? Así es. El tema clave, sí, porque de repente han habido confusión en algunas cosas, y en algo que ha habido confusión tampoco, este tema de la eliminación de las contribuciones a adultos mayores con PGU, ¿no es cierto? Y quería ver si lo podía explicar bien, porque la gracia justamente de Clave Morse es decodificar los temas, ¿ah? Claro, a ver, lo que pasa es que ahí tenemos una diferencia. Yo no voy a hablar del fondo de la política, pero sí, claro, en la forma. No corresponde la forma en que se generó esa glosa, porque en realidad no, lo que hace no es necesariamente, o sea, como consecuencia de la glosa pudiese alguien entender que se disminuyen las contribuciones, pero en realidad lo que hace la glosa es decir que el avalúo fiscal de las propiedades de adultos mayores que tienen PGU es cero. Ya. Eso es un problema para un adulto mayor, porque si el día de mañana, imagínese, justo por ahí va a pasar una carretera y le necesitan expropiar su lugar, vivienda, lo que sea, y el avalúo fiscal es cero, eso significa en la práctica que no va a recibir nada. Entonces, más que ser una buena política, primero era inadmisible, se votó la admisibilidad, se perdió y terminó siendo una glosa que quedó, y que nosotros vamos, por supuesto, a trabajar, como lo señaló el ministro, en ir al Tribunal Constitucional con aquellas materias que no son propias de la ley de presupuesto, que son políticas públicas, que nosotros coincidimos en que hay que trabajar el tema de los adultos mayores y el pago de contribuciones, pero hay que trabajarlo en una ley permanente, porque es como que hoy día su casa tiene avalúo cero y mañana no lo va a tener, si la ley de presupuesto dura un año. No es el lugar para trabajar este tipo de políticas públicas. Nosotros estamos trabajando en esta materia y va a ser parte de los temas que se van a abordar en el proyecto de renta que estamos preparando y estamos prontas a enviar a trámite al Congreso, y donde dentro de los beneficios de clase media está el tema de contribuciones y adultos mayores, pero en una ley permanente y para discutirlo como corresponde, no en una glosa de la ley de presupuesto. Claro. Educación. ¿Cómo queda el presupuesto con educación y cómo también va a ser esa ejecución? ¿Ah? Bueno, en educación también hay temas, por supuesto, de recursos, pero más importante que eso, hay temas de gestión, cómo se continúa con la implementación de los SLEP. Hay acuerdos respecto también de
ciertos cambios en la ley de nueva educación pública para una mejor gestión de los establecimientos educacionales. Eso fue parte de un acuerdo que se logró en el Senado y donde yo creo que al final del día estamos todos contentos de que estos temas se discutan. Sí, claro. Y que formen parte, en el caso de educación, es un ejemplo muy claro, porque todo lo que tiene que ver con cambios en leyes permanentes quedó como parte de un protocolo, no como una glosa necesariamente la ley de presupuesto. Pero como parte de ese protocolo también se va a priorizar los cambios en la ley de nueva educación pública, que ya está en trámite en el Senado, y se espera que esos cambios se materialicen durante el primer semestre del año 2025 para una mejor implementación de los nuevos SLEP que van a pasar durante el año 2025, que se van a crear desde un punto de vista administrativo, porque la gestión escolar, lo que es el traspaso de los establecimientos educacionales, no se hace al mismo tiempo que se crea el SLEP. Primero hay que hacer la instalación administrativa. Ahora, su secretaria, un poco explicar, nosotros aquí lo hemos hablado bastante en Clave Morse, tenemos una economía bien contraída, ¿no es cierto?, bien compleja, con un crecimiento bastante bajo, y justamente la ley de presupuesto 2025 empieza es, digamos, cómo se va a gastar la plata del 2025, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo llega esta ley de presupuesto, especialmente en cuanto a de dónde se sacan los recursos, tomando en cuenta que el próximo año no se ve mucho mejor que incluso con un crecimiento más bajo? Bueno, lo que hace la ley de presupuesto y que es parte de nuestra responsabilidad fiscal es que se genera, ¿no es cierto?, la proyección de ingresos y en base a eso los gastos, en base a los ingresos permanentes. Sí, claro. Entonces, efectivamente hay momentos del ciclo donde hay una proyección de un déficit fiscal desde un punto de vista de ajuste cíclico, porque se entiende que en ese momento, ¿no es cierto?, hay menores ingresos, pero como parte del ciclo económico. Nosotros vamos a cumplir las metas fiscales. De hecho, durante el año 2024, que también fue parte de las conversaciones, estamos haciendo para cierre del año un ajuste importante para efectos de cumplir la meta durante el 2024 y durante el 2025 también. Y por lo mismo, en el protocolo marco, que fue el primero cuando se comenzó el trámite en la comisión mixta, lo que hace es comprometer una revisión de los ingresos durante el primer trimestre del 2025, considerando que ya se va a tener todas las cifras del cierre del año 2024 y en esa revisión rectificar, si es del caso, las proyecciones con las cuales se construyó el presupuesto 2025, siempre con el objetivo de cumplir la meta de un menos 1,1% del PIB. Subsecretaria, también le quería preguntar de otro tema específico. Ya hemos hablado de educación, de salud, ¿no es cierto?, de un tema que hoy en día le preocupa mucho a los chilenos y chilenas, pero también a muchas empresas, a muchas pymes, ¿no es cierto?, en el día a día, que es el tema de la seguridad. Entonces, también quería ver si nos podía explicar un poco cómo quedó el presupuesto con respecto a seguridad, cuáles van a ser los focos principales ya más en lo micro, ¿ah? Sí, bueno, en el caso de seguridad, un foco bien importante tiene que ver con carabineros, cómo vamos aumentando, ¿no es cierto?, la dotación. Cuando hayamos terminado este periodo vamos a tener 1.300 carabineros adicionales. En particular, en el presupuesto 2025 se hace énfasis en eso, en 400 nuevos, además de recursos para la PDI. Porque junto con Carabineros está, ¿no es cierto?, los temas de PDI. También hay inversión para cárceles, no solo para nuevas cárceles, sino también para un sistema que permite bloquear las llamadas celulares. Eso es una inversión en tecnología bien importante que también está considerada en el presupuesto 2025. ¿Cuál es su opinión un poco acerca de esta decisión de impugnar ciertos artículos, ¿no es cierto?, del presupuesto 2025 ante el Tribunal Constitucional? Mire, más que de referirnos al fondo, que de hecho hoy hablamos brevemente, ¿no es cierto?, del caso del avalúo fiscal, creo que lo importante es que esto es una ley que no es permanente, es una ley que dura un año. Sí. Entonces, políticas que uno busca que sean permanentes, como lo que conversamos previamente, ¿no es cierto?, en relación a el pago de contribuciones de los adultos mayores. No suena razonable que uno diga, mira, el año 2025 va a pasar esto, pero sabe que el otro año va a ser totalmente distinto. Claro.
Entonces, más bien el foco de ir al Tribunal Constitucional tiene que ver con el fondo. Si estamos legislando respecto a una ley de presupuesto, las materias que ahí se aborden tienen que ver con la ejecución de los recursos, no con políticas permanentes. De hecho, el foco que se hizo en el caso del protocolo de salud, a propósito del SLEP, no fue incluir en la ley de presupuesto cambios por un año de una política, como fue en el caso que se discutió en el caso del SAE, sino cómo nos hacemos cargo de las perfecciones de políticas permanentes donde corresponda, que son las leyes permanentes. Y ese es en realidad el foco que queremos dar, porque si no, al final del día, todos los años, la discusión de presupuesto se va generando en base a estas glosas que solo duran un año y que en realidad no tienen como objetivo la mejor ejecución de los recursos, sino que más bien plantear puntos políticos en algunos casos o buscar cambiar leyes permanentes cuando lo que corresponde es un proyecto de ley que permita ese fortalecimiento. Y por eso doy el ejemplo del SAE o el ejemplo de los SLEP, donde ahí en realidad se canalizó adecuadamente la discusión hacia un protocolo y hacia perfeccionamiento en cuerpos legales permanentes. Por último, su secretaria, quería preguntarle en términos generales, saliéndonos un poco de la ley de presupuesto 2005 en sí, nada, ¿cómo cierran el año, no es cierto? La subsecretaría en términos generales, en términos también económicos, ¿cómo cierra el año y cómo se prospecta el 2025, que ya está a la vuelta de la esquina? Bueno, nosotros cerramos el año, diría yo, muy bien, en el sentido de que, bueno, tramitamos una ley de presupuesto, se generaron varios consensos, pero hace poco terminamos de tramitar el cumplimiento tributario, lo cual también dio recursos importantes que se están plasmando a partir del presupuesto 2025. Estamos en plena implementación de cumplimiento tributario, con trabajo con el Servicio de Impuesto Interno, con la Tesorería General de la República, con aduanas. Aduana no había tenido una actualización de su normativa en los últimos 20 años. Entonces creemos que desde ese punto de vista hemos ido cumpliendo las metas que nos hemos trazado como ministerio, y siempre en pos de una responsabilidad fiscal que permita al final del día mejorar la calidad de vida de todas las personas. ¿Cómo ha sido brevemente un poco el feedback también de todo lo que ha sido esta reforma de la ley de cumplimiento tributario, ese feedback de las empresas, de la gente en general, porque es un tema de conversación permanente, por lo menos en este programa, de diferentes aristas? ¿Cómo ha sido un poco el feedback, cree usted? Mire, nosotros nos hemos juntado en varias reuniones, por ejemplo, con las pymes, para abordar los temas de cumplimiento tributario. Hay un conjunto de medidas que hay plazo hasta mediados de marzo, para efectos de generar convenios de pago con la tesorería para ponerse al día en deudas tributarias en 48 cuotas, sin multas ni intereses. Entonces, varias de esas medidas las hemos ido socializando con el mundo pyme, y que creo que son importantes, porque también esa mochila que a veces se tiene de deuda es el momento de poder trabajarla, limpiarla y partir de mejor forma. Entonces yo diría que lo hemos socializado. Impuesto Interno a lo largo de todo el país también ha hecho un conjunto de bajadas al respecto. También como ministerio tenemos el desafío de implementar la nueva ley de compras públicas, que va a entrar en vigencia a mediados del mes de diciembre, con también nuevos mecanismos de compra, con una modernización bien importante. Desde que nace Chile Compra el año 2003, no se había hecho una actualización hasta ahora. Entonces creo que nosotros hemos ido cumpliendo tanto las metas desde el punto de vista de recaudación para una mejor responsabilidad fiscal, pero también en otros ámbitos que tienen que ver con mejor eficiencia del gasto y modernización del Estado. Perfecto. Heidi Werner, subsecretaria de Hacienda, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Clave Morse, y que tenga un muy buen fin de semana y un muy buen cierre de año también. Muchas gracias, y bueno, siempre disponible para seguir conversando de estos temas que se nos van a continuar. Vamos a prontamente presentar el proyecto de ley de renta, así que puede ser una buena oportunidad para continuar conversando. Y la vamos a invitar también al programa Emprender es Clave, que es el programa que viene después, ¿ya? Perfecto. Para hablar también de emprendimiento y de todo lo que tiene que ver con ese mundo, ¿te parece? De todas maneras, quedo anotada. Ya, perfecto. Bueno, y antes de irnos a la pausa comercial, les quiero contar que a la vuelta vamos a tener un tema bastante interesante que tiene que ver con justamente una estrategia de posicionar más y mejor al pisco chileno en el mundo. Así que vamos a los comerciales. Gracias.